el Vaticano saca una declaración después de que la Constitución de los Estados Unidos se firma el 4 de julio del año 1776. ¿Qué dicen ellos? El Vaticano condenó la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América como malvada y llamó la Constitución de Estados Unidos un documento como satánico. La condenó inmediatamente y la declaró que es algo que satánico. ¿Por qué? Porque se apartaba del control de ellos. Noten ustedes que por eso Abraham Lincoln decía que esta institución odiaba que las instituciones, la Constitución, las escuelas, los sagrados derechos, nuestras amadas y atesoradas libertades. Cuando viene el Papa aquí a los Estados Unidos, viene a cumplir la profecía. Yo estoy de acuerdo con que muchas personas digan que en Apocalipsis el capítulo 13 se había llevado a su desarrollo por muchos años atrás. Yo acepto eso. Lo que yo digo es que nunca como antes tuvo mayor cumplimiento este versículo 12. Porque ahora en la visita del Papa a los Estados Unidos de América, como nunca antes, se había dirigido y publicitado en el mundo y se había transmitido en directo a todas las naciones. Hermanos, yo nunca en la historia del mundo había visto a las principales agencias o canales de televisión más poderosas del mundo hispanohablante transmitir esto, como Univisión, Galavisión y se me olvida, y Telemundo, en directo. Todo lo que el Papa decía, el Papa donde recorría, todo fue dirigido en directo. Nunca había visto los periodistas en vivo llorando por lo que decía o hacía el Papa. Entonces noten ustedes cómo dice Apocalipsis el capítulo 13, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Cuando usted tiene un hijo y un hijo le dice a usted, déjeme salir a montar bicicleta, y usted le dice, sí, yo lo dejo salir, pero donde lo pueda ver, es porque usted tiene la autoridad sobre su hijo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está diciendo? Que esta segunda bestia, o Estados Unidos, tiene la autoridad, pero en presencia ¿de quién? De la primera bestia. Es decir, que quien tiene el gobierno, quien tiene la sartén por el mango, es el Papa. Y note lo que dice, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces, hermanos, estamos diciendo que la segunda visita, la visita del Papa a los Estados Unidos, a la tierra de la segunda bestia llamada Estados Unidos, según la profecía de Apocalipsis, ha servido como en ningún otro momento para que el mundo adore al Papa y para que se presente como el benefactor y el redentor del mundo. Y eso se vio claramente. Y tenemos que entender, para que podamos entender lo que allí aconteció, que la profecía hablaba en el libro de Daniel, el capítulo 8, versículo 23, que este hombre, primero que todo, es entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Entonces, una persona que tiene el poder de engañar al mundo, a la humanidad y especialmente a los Estados Unidos. Conflicto de los Siglos, página 637 dice, la sagacidad y la astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer ¿qué? El porvenir. Y fuera de eso dice, se da tiempo. Entonces tenemos que entender que en este hombre es un perfecto jesuita. Un jesuita perfectamente es un hombre rey de los disfraces. Maneja no solamente el disfraz, sino que es un actor en potencia. Los jesuitas manejan los medios masivos de comunicación, manejan la industria del entretenimiento. Ojalá pudiéramos tener tiempo y con los jóvenes mostraríamos cómo los cantantes, los artistas famosos son empleados, son marionetas, títeres de los Illuminati y de los jesuitas, que ellos controlan todo esto de la industria musical. Hermanos, nunca como antes. Son lo mismo, son lo mismo. Lo que estudiamos esta mañana, los Iluminados de Baviera, es una facción secreta que es utilizada para la manipulación mundial. Entonces, miren, el Papa, ¿ustedes cómo lo ven? Como nunca antes, besa a los niños, besa a los pobres. Este es el escudo de un equipo de fútbol llamado San Lorenzo en Argentina. O sea, para todos los gustos, él está ahí. Sí, él ha tomado la forma de todo, pero no se olviden que ese hombre estaba escrito
Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. La sagacidad y la astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer ¿qué? El porvenir. O sea, Él te va a tomar el disfraz que sea, lo que sea. Él te va a hablar de los santos, Él te va a presentar las mejores caras, Él te va a presentar del lado de los médicos, de una cosa, de la otra. Si tiene que volverse como con la nariz de payaso, lo va a hacer. Con los niños ni se diga. Es una persona que ha robado el corazón y el cariño de las personas. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esto fue muy famoso en su visita a la ciudad de Washington. Esta niña es una niña mexicana. La situación más curiosa es que, no sé si ustedes vieron la transmisión, ustedes vieron que había una barda, no sé cómo le llaman ustedes, metálica, al lado y lado, nadie podía pasarla porque una valla, porque detrás de la valla era policía. Pero la niña parece ser que milagrosamente como que brotó de la tierra o la derramó el cielo y la dejaron pasar de esa valla y ella estaba ahí. Y la niña como que usted la veía y no sabía como qué hacer. Y el carro se iba aproximando y cuando se iba aproximando de un momento a otro comenzó a mermar la velocidad y paró. La niña no estaba haciendo nada, estaba quieta. Inmediatamente estos hombres, otros que estaban más allá, le decían a la niña que no. La niña, usted le veía la cara como que ella no entendía lo que estaba pasando. De verdad, hermanos, no se los miento, así fue. El Papa inmediatamente le dijo, no, deje a la niña venir. La niña va donde el Papa. La lleva en brazo uno de ellos. Sí, va donde el Papa, él la bendice, la besa y la niña se va. Y el Papa le tiene que llamar y decirle, no, venga que se le olvidó algo, como que se le olvidó algo de la película. Usted tiene una carta en la mano y tiene algo que me va a regalar, por favor me lo entrega. Y la niña se lo entrega. Una mujer mexicana llamada María Antonieta Collins, una de las periodistas más famosas mexicanas que tuvo una entrevista con el Papa, yo lo vi en Univisión, comenzó a comentar esto, lo que había hecho el Papa y lo grandioso y que estaba hablando por los inmigrantes y todo eso. Y la mujer comienza a llorar en plena transmisión. Y Jorge Ramos tiene que consolarla, tiene que tomar el micrófono, da unas palabras e inmediatamente van a corte de comerciales. Eso aconteció porque el Papa puede hacer cualquier cosa. Puede tomar a hombres, personas, deformes, como sea, los puede besar, porque su cometido es robar el corazón de los hombres. Ahora, yo no digo que eso esté malo. Lo que está malo, claro, porque es anticristiano o anticristo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Cristo? Que cuando tú vas a hacer una cosa buena, que no se dé cuenta tu otra mano o cuando la vas a dar, ¿sí o no? Pero cada que Él lo hace exactamente donde Él lo hace, ahí están ¿qué? Las cámaras. Las cámaras. Hermanos, todo es parte de un libreto. Por eso, hermanos, el Papa ya no es solamente Papa para los católicos, sino para todas las religiones del mundo. Esto yo lo saqué de CNN. Un reverendo bautista dice que está enamorado de Él. Un rabino dice que está involucrado con sus políticas en el mundo. Un árabe igualmente, todo, hermanos. Ahora, yo quiero que ustedes miren cómo es un guión de una película. Un guión de una película es así. El guión es el relato escrito de lo que va a suceder en la película. Es algo muy sencillo y con cierto parecido a una novela. El guión son los diálogos, las escenas, las secuencias y una descripción minuciosa y pormenorizada de lo que los actores hacen en una escena. Hermanos, todo está programado. Todo se hace de acuerdo a un libreto, porque no olvidemos que finalmente lo que ocurrirá en el mundo es que Satanás tiene que tomar el control y el gobierno de este mundo y Satanás va a ser adorado como si fuera el mismo Cristo. Y llegamos para mí al evento más culminante de la visita que él tuvo aquí en los Estados Unidos. Recuerden ustedes que el 11 de septiembre del año 2001 cambió la historia de este país y por ende del mundo. A partir de ese momento pasaron muchas cosas. Lo que se destruyeron fueron las 2 Torres Gemelas. Lo que yo no sabía, y debo decirlo que no está bien, uno tiene que saber este tipo de cosas si va a hablar de la profecía, es que la capital de los Estados Unidos en un principio nunca fue Washington, era el mismo Nueva York.
Ahora yo le voy a mostrar lo que pasó cuando las dos torres gemelas fueron inauguradas. Noten ustedes. O God, the creator and sustainer of the universe, look with favor upon this new center of trade, of commerce, and of culture. Give guidance, protection, and a right judgment to all who work and live here, that these may become examples of our concern for world justice and the growing acknowledgement of the interdependence of all nations. Es decir, se pidió la bendición de Dios cuando las dos torres gemelas fueron inauguradas. Porque en este lugar fue el mismo lugar donde fue fundado los Estados Unidos de América. Este lugar, o lo que nosotros conocemos como el World Trade Center, es el lugar de financiamiento mundial. Era el lugar donde George Washington pedía la bendición de Dios. Y en esos dos mismos edificios han representado los principios de Dios. Pero si decimos que esos dos edificios no cayeron por el impacto de dos aviones, sino que de una forma artera fue planeado para que cayeran por medio de dinamita, es otra cosa diferente. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, los que hemos viajado en avión, cómo era viajar en avión antes del 2011 y cómo es viajar en avión hoy día. Tú tienes que llegar corriendo, porque casi siempre estás tarde de la inmigración que te hacen, quitándote los zapatos, quitándote todo, correa, en fin, saco, todo, absolutamente todo. Llega un momento en que el pasabordo, la visa o el pasaporte lo tienes que poner en los dientes, ¿sí? Porque te va a dejar el avión y es una fila de 60, 70 personas. Fuera de eso hay como 50 vigilantes de azul que te están esperando, y cuando llega tu turno, tú tienes que pasar por un escáner. El escáner te ve desnudo. Sí. Eso es lo que está pasando en el mundo, los cambios que ha sufrido el mundo, precisamente por un evento que unos terroristas derribaron dos torres gemelas. Pero cuando usted ve que realmente no fue así, usted dice, tiene que haber un propósito. Y yo quiero que ustedes miren qué fue lo que ocurrió exactamente con las dos torres gemelas. Esos son explosiones. Entonces, vamos a suponer que eso es un edificio. Y ustedes me dicen a mí, el dueño, señor Freddy, ¿usted es capaz de derribar este edificio? Y digo, sí. ¿Cómo lo podría hacer usted? No. Coloca estratégicamente unas cargas de dinamita explosivas, las controlo por control remoto y hago que exploten esas cargas de dinamita, y ellas van a hacer que en un momento caiga el edificio. Eso fue lo que pasó allí. Yo no sé si conocen a estos hombres. Este hombre es muy famoso, o los cuatro son muy famosos: Bob Simon, David Carr, Nell Cole y Brian Williams. De estos cuatro hombres tomaron la decisión de crear una agencia independiente de noticias, los cuatro. Y lo que iban a divulgar era la verdad sobre la destrucción de las dos torres gemelas. Déjeme decirle que este año, el 11 de febrero, este hombre murió mediante un accidente de tránsito. Al día siguiente, estos dos hombres murieron. Este hombre le dio un derrame cerebral invasivo, y este recibió un derrame cerebral invasivo, y este hombre un ataque cardíaco. Y este hombre, para proteger su vida, tuvo que decir que que en la guerra de Irak él mintió y renunció, echando su carrera por el piso, porque iban a revelar lo que había acontecido con las dos torres gemelas, cómo el mismo gobierno había hecho la financiación y la preparación del derribamiento. Esto fue lo que quedó en toda la cuadra, porque habían un edificio 1, 2, 5, 7, ¿sí o no? Y así quedó. Hermanos, pero hubo un edificio, y más exactamente un templo, que no le pasó absolutamente nada. Yo no sabía eso, y yo lo pude visitar gracias al Señor. Y este se llama la Capilla de San Pablo.
Y en esa capilla de San Pablo no pasó nada, ni una ventana se quebró, ni una ventana fue reventada por la onda explosiva. Así quedó el suelo en esta capilla. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo que ese templo permaneciera en pie y no le pasara nada? Ahí había un árbol sicómoro que recibió toda la onda explosiva. Claro, el árbol quedó destruido, tuvieron que arrancar las raíces y las raíces las forraron en bronce y hicieron una escultura. Pero hermanos, tuve la oportunidad de entrar allí, esta foto yo la tomé, y este es el lugar donde George Washington pedía la oración sobre esta nación como capital de los Estados Unidos. Y cuando usted va caminando y usted va llegando a este lugar, usted ve dos cosas acá. ¿Y sabe qué hay acá? Está la ley de Dios y está el cuarto mandamiento de la ley de Dios, mis hermanos, en el centro de ese lugar donde George Washington pedía la bendición. Y ese lugar no le pasó absolutamente nada, ni una ventana se quebró, ni una ventana se reventó. Ajá, y está entero. Hasta el día de hoy están las dos tablas de piedra y con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Ah? ¿Usted que leyó ahí la? Sí, claro. Sí, ahí dice Remember Holy Sabbath y ahí, igualmente, como es el mandamiento. Completo porque eran 10. Claro, y los 4 en un lado y los 6 restantes en el otro. Y en el centro de la ley está el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hermanos, esta fue la agenda papal en los Estados Unidos. Esta fue la agenda. Pero el día más importante del Papa en los Estados Unidos fue el miércoles 23 de septiembre. Porque note usted lo que pasó. El viernes 25 de septiembre. Francisco pronuncia un discurso en la sede de las Naciones Unidas y el Papa participa en un encuentro interreligioso en la Ground Zero Memorial. Ese día, hermanos, él vino a inaugurar no 2 torres que fueron derribadas, sino una sola torre que fue puesta en medio de donde estaban las 2 torres. Es decir, vino a inaugurar un nuevo gobierno, tal como lo hizo Nimrod, o tal como lo desarrolló Nimrod en la Torre de Babel. Porque hágase la pregunta, si fueron 2 torres derribadas, si sobre las 2 torres se pidió la bendición de Dios, si las 2 torres representaban el protestantismo y el republicanismo, ¿por qué no se colocaron 2 sino solamente se colocó una? ¿Entiende? Y mire lo que pasó, o sea, aquí estamos comenzando. Estos son orificios que quedaron en ese lugar donde estaban las Torres Gemelas. Se hizo una gran escultura en ambos orificios. Estos son fuentes de agua que suben y bajan, y alrededor se colocaron los nombres de más de 3,000 muertos que hubo allí en ese desastre. Obviamente el Papa estuvo allí haciendo su acto, sí, su show. Pero hermanos, no olvidemos, conflicto de los siglos VI-XXI. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer de todo lo que el protestantismo ha. Ahí en el mausoleo o en el monumento de las Torres de Gemelas, porque ustedes están ahí en las Torres Gemelas y usted va a un edificio que está a mano derecha, usted tiene que bajar. Y en ese lugar se reunieron no solamente las religiones protestantes, sino todas las religiones del mundo, junto con el Papa. Y el Papa hizo un sacrificio, hizo un culto ahí a Baal. Y todas las otras religiones estuvieron ahí. En el mismo lugar se cantó, se oró en árabe, en hebreo, en todos los idiomas del mundo. Él habló a favor de la paz, habló a favor de tantas cosas, mis hermanos. Pero uno de los momentos más cumbres de la visita del Papa ocurrió por la invitación de estos 2 personajes, John Boehner y Nancy Pelosi, presidente de la Cámara Baja y presidenta de la Cámara Alta. El uno republicano, la otra demócrata, pero los 2
católicos. Y los dos invitaron al Papa para que por primera vez en la historia del mundo un Papa hablara ante un Congreso. Pero, ¿qué habló el Papa ante el Congreso en pleno? Es la pregunta. Este fue el momento. Este es el lugar. Mis hermanos, ustedes saben que muy pocas veces en los Estados Unidos este lugar está lleno. Porque la Cámara de Representantes y el Senado tienen lugares diferentes, donde ellos discuten acerca de las leyes. Cuando las leyes se van a consolidar, cuando las leyes se van a unir, las dos cámaras se reúnen. Y ahí es cuando podemos decir que el Congreso en pleno estuvo reunido. Quiere decir que para esta visita todo el Congreso, las dos cámaras, altas y bajas, estuvieron aquí reunidos. Este es el momento cuando el Papa ingresa. Lo aplaudieron, lo festejaron, con ser que el Papa había dicho, no me tomen fotos, por favor no me vayan a abrazar, a tocar para mantener el protocolo, pero aún así todo el mundo estaba medio loco en ese lugar. Pero para mí esta foto que ustedes van a ver a continuación, esta foto no tiene precedentes. Y esta foto demuestra que la profecía como en ningún otro tiempo se cumplió. Porque aquí está todo el Senado y todo el Congreso reunido. Todos, no faltaban sillas por quedar vacantes, aunque tengo entendido que algún congresista, uno, dos, no sé cuántos, no fueron en señal de protesta. Entonces, aquí están todos los congresistas. Pero déjenme preguntarles, ¿quiénes son estos? Los máximos generales de los Estados Unidos. Ellos no debían estar ahí. Ellos no debían estar acá. Los militares, los generales, los que manejan las fuerzas en este país. Estos son la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este es el gabinete, los ministros, empezando por John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, y todos estaban ahí. Detrás de él estaba el presidente del Congreso, es decir, el hombre más poderoso después del presidente. A pesar de que estaba ahí el vicepresidente. Se me escapa el nombre del vicepresidente de Estados Unidos. No. John Biden. Estaba acá. ¿Sabe el presidente por qué no estaba? Porque por protocolo no podía estar. Es decir, aquí todos los estamentos, todo el poder de Estados Unidos estaban en este lugar. Y cada que este hombre terminaba de decir algo, todos se paraban y lo aplaudían. Y en todo el discurso, John Boehner no paraba de llorar. Y tuvo una entrevista 20 minutos antes de que el Papa comenzara a hablar con el Papa. Mandó a llamar 20. Y este hombre, después de que el Papa estuvo acá y después de que tuvo una reunión con él, renunció. Y en el mes de octubre renuncia y se va. Porque lo estaban llamando que era una piedra en el zapato para las decisiones y los proyectos que el Papa tenía. Así está. Ahora, contrastémoslo con lo que dice el espíritu de profecía, conflicto de los siglos 6-38. Escuchen, Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia ¿en dónde? En las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones. ¿En las cámaras qué? Legislativas, ahí en el Congreso. Ya está levantando sus soberbios imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios prontamente incurrirá en oprobio y en persecución. Hermano, la profecía se está cumpliendo. Y no solamente esto. El Papa no solamente venía a Nueva York, no solamente venía a Washington. Él venía a otra ciudad muy especial, llamada ¿cómo? Pensilvania. Filadelfia. ¿Por qué Filadelfia, mis hermanos? Porque en Filadelfia fue donde se firmó la Constitución de los Estados Unidos. El Salón de la Independencia, donde se firmó lo que se celebra el 4 de julio, la independencia.
es en ese mismo lugar donde se firmó la Constitución, fue donde el Papa Francisco supuestamente habló a las familias. ¿Por qué de una forma artera escogió a Filadelfia? Hágase la pregunta. ¿Por qué él escogió a Filadelfia? ¿Por qué Filadelfia no podía faltar en medio de su visita a los Estados Unidos? Hay dos instituciones gemelas que Dios creó y que estaban en la Constitución de los Estados Unidos. La primera, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Se aceptó primero el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y la otra institución gemela es el sábado. Y lo que él vino a hablar ante el Congreso, ante la ONU y ante el presidente Barack Obama fue del domingo, de una ley dominical. Es decir, él vino a demostrar que tenía el poder y la capacidad de echar por tierra las dos instituciones gemelas que Dios creó, el sábado y la familia, porque era uno de sus planes. Ahora note, para mí este párrafo, hermanos, nos tiene que llamar a despertarnos. No podemos seguir inactivos como estamos hasta el momento. Tenemos que mirar, porque mire cómo dice Maranata 188. Cuando nuestro país repudie todo principio de su Constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Nuestro país repudie qué? Todo principio de su Constitución. Vamos. La suma total es 666. Lo que nos está diciendo es que ese número de ese nombre es una marca de autoridad, de alguien que regula. Ahora, él visitó las Naciones Unidas. ¿Sí? Las Naciones Unidas este año, 2015, estaba celebrando 70 años de la creación. Las Naciones Unidas tienen unos objetivos globales, supuestamente para el beneficio de la humanidad. Pero déjeme decirle que fueron los mismos jesuitas los que formaron la Organización de las Naciones Unidas en el año 1948, que anteriormente se llamaba la Liga de las Naciones. Y todo esto se ha creado para el control mundial. Y a través de esa entidad se logrará el control en el mundo. Avancemos. Esta fue la entrada del Papa ante la ONU. Pero yo quiero que leamos algo muy interesante para que podamos entender de lo que el Papa fue a hablar allí. Dice Maranata 160, mediante mi vicegerente me exaltaré a mí mismo, el primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré aplicar a mi día de reposo las palabras señal entre mí y vosotros. ¿Cómo lo logrará? Note, cuando él estuvo aquí hablando en la ONU, lo estuvo haciendo. Ya vamos a cruzar el río, le voy a mostrar. Vamos a llegar al puente. De esta manera, el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. Una señal, yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad. ¿Por qué razón? Referente al pueblo de Dios. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el día séptimo como día de reposo, por temor que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Maranata 160. Entonces, lo que estábamos hablando en el almuerzo, si Satanás pudiera raernos de la tierra, su triunfo sería completo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo en esta tierra. ¿Me entiende? Ahora, ¿él qué va a hacer? A través del domingo va a demostrar que él tiene la autoridad, que lo que quiso hacer en el cielo con los ángeles y está logrando con los hombres, lo quiere hacer con todos los hombres, y especialmente con la secta aborrecible guardadora del sábado, como nos llama a nosotros. ¿Qué está diciendo él? Que a través de una ley dominical hará que nosotros, por falta del alimento y del vestido, claudiquemos y podamos honrar el domingo que él ha puesto como una señal de su autoridad. ¿Entiende? Y si no, tiene que haber una ley que mande en primera instancia a apresar y en segunda instancia a matar a todo aquel que no le obedezca. Entonces usted me puede decir, hermano Freddy, entonces compruebe cómo usted está diciendo
que él vino a hablar de una ley dominical. Entonces yo le voy a decir, sencillo, vino a hablar de lo siguiente. Vino a hablar de la encíclica papal, que la encíclica quiere decir ekelios, que quiere decir envolver en un círculo. Son cartas solemnes sobre puntos determinados. ¿Para qué? Enseñar sobre algún tema doctrinal, avivar la devoción, condenar errores, informar a los fieles sobre los peligros para la fe. Para eso se han utilizado las encíclicas. Alertar sobre asuntos de gran trascendencia, adoctrinar sobre asuntos de fe y costumbre. Las encíclicas papales indican una alta prioridad, es decir, urgencia para un tema en un momento dado. Ya sabemos que es una encíclica y para qué se utiliza. Listo. ¿Qué carácter tienen las encíclicas? Primero, es la voz de Dios. Estamos hablando para la Iglesia Católica. No se puede ¿qué? Discutir, no se puede debatir, no se puede interpretar. Se debe cumplir conforme a la voluntad del Sumo Pontífice. Es una carta pontificia, no tiene discusión y es de obligatorio cumplimiento. Vamos a ver. Dijo el Papa Pío XII, esa cuestión, hablando de las encíclicas, ya no se puede tener como libre de discusión dentro de los teólogos. ¿Cómo se llama la encíclica que el Papa promovió y escribió este año antes de venir a los Estados Unidos? O la publicó. Laudato si mi Señor, alabemos a Dios. Eso quiere decir, la encíclica del Papa. ¿Qué dice? Sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces, él a través del cambio climático está promoviendo una encíclica que va a traer la paz, el bienestar y el descanso para la humanidad. Y sobre todo, vamos a darle descanso a la tierra que está cansada por tanto trabajo, por tanta producción y cómo ella ha perdido esas propiedades naturales y que la tierra hay que dejarla descansar. Bien, ¿qué dice? Primero, note cómo trabaja el hombre. Yo digo el hombre, él es el que está ahí figurando, pero detrás de él hay personas brillantes que han diseñado esto. Déjeme decirle que este estudio duró más de 3 años para ser publicado. Y ese estudio lleva el veneno. Lo primero que él trabaja en el consciente común de toda la humanidad es que somos una sola familia. Mire cómo dice el punto 13 de la encíclica. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana. ¿Qué es lo que te está diciendo? Usted no es exclusivo, usted no es un género único, usted le pertenece a una familia ¿qué? Humana. ¿Sí o no? Somos una sola familia, es lo que le está diciendo en pocas palabras. Punto 52. Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia. Usted puede ser de Nicaragua, puede ser de Chile, puede ser de Argentina, puede ser de Colombia, puede ser de Estados Unidos, pero no hay fronteras cuando el beneficio de la casa común se trata. ¿Cómo se llama la casa común? La tierra, el mundo, que el hombre ha cansado, ha fatigado, ha trabajado. Estos mismos hombres, es que es un descaro, mis hermanos, estos mismos hombres se han usufructuado, han exprimido la tierra, la han agotado y ellos ahora nos están dando cátedra, qué es lo que tenemos que hacer. Ahora mire, punto 89. Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño. Utiliza el Salmo 11:26, son tuyas, Señor, que amas la vida. Esto provoca la convicción de que siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal. Siempre reitera sobre lo mismo, somos parte de la misma familia, usted no es separado, usted tiene un dueño y usted tiene que obedecer. Ahora mire lo que él dice. Hoy, el análisis de los problemas ambientales es inseparable de los análisis de los contextos humanos. Entonces, el mundo tiene un problema ambiental, sí, pero se relaciona con el día a día suyo, porque hoy día él está diciendo, mire, tenemos que cuidar a los pobres, tenemos que cuidar al proletariado. ¿Qué es el proletariado? Los trabajadores de las empresas, de las industrias. Ellos tienen que tener un descanso, ellos están agotados por las deudas, por los préstamos bancarios, no tienen tiempo para su familia, para jugar, no tienen tiempo para eso. Necesitamos descansar la tierra y descansar las familias, las personas. Dice, problemas ambientales,
Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos. ¿Qué contextos humanos? Familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo mismo. No se escapa nada. Es decir, él tiene que traer una solución que conlleve al cuidado de la naturaleza y a tu día a día. Sigamos. Que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. ¿Cómo yo puedo ser amigable con el medio ambiente y cómo puedo ser amigable con mi hermano? ¿Cómo? Es la pregunta que él va a resolver, según él. El hombre y la mujer del mundo posmoderno corren el riesgo permanente de volverse profundamente individualistas y muchos problemas sociales se relacionan con el inmediatismo egoísta actual, con la crisis de los lazos familiares y sociales y con las dificultades para el reconocimiento del otro. Aquí es donde viene la gran solución en la encíclica. Y déjeme decirle que él habló de esta encíclica, del descanso del mundo, en todos los eventos donde habló. Yo no me perdí uno solo, de los que habló en Nueva York y en Washington. Habló de la encíclica papal, el cuidado del planeta. Ahora, ¿cuál es la solución? Note. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo del séptimo día para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el inmigrante. Ahora dice él, así el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Entonces él dice que la solución para el gran problema familiar y del mundo es el descanso dominical. Él está hablando de una ley dominical, hermano, no está hablando de otra cosa. Y en todos sus discursos lo habló. Hay que dejar descansar la tierra y hay que darle descanso al trabajador. Y hay que darle tiempo para que él se reúna con la familia. ¿Mediante qué? El domingo. Y trae a memoria el sábado que guardaban los judíos. Pero no se queda ahí, él va más allá. Note lo que él dice. Esto se vuelve más preocupante para nosotros, mis hermanos. Dado que es mucho lo que está en juego, así como se necesitan instituciones dotadas de poder, ¿para qué? Sancionar los ataques al medio ambiente. O sea que si usted no está de acuerdo con una ley dominical, usted está atacando ¿qué? El medio ambiente. Y él está trayendo o está llamando a las instituciones para que creen leyes. Sigue diciendo, note usted, necesitamos una reacción global más responsable que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres. Se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficaces, organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos y dotadas de poder ¿para qué? Sancionar. Y le voy a mostrar una grabación de él explicando la encíclica y note cómo él lo hace. ¿Cómo habla del domingo? Él está hablando de una mujer que fue al confesionario de él. Dice, otro desafío emergido de la voz de esta buena mamá obrera que ha hablado también en nombre de su familia, el marido, el niño pequeño y el niño que lleva en su vientre. El suyo ha sido una llamada en favor del trabajo y al mismo tiempo por la familia. Gracias por este testimonio. De hecho, hay que tratar de conciliar los tiempos del trabajo con los tiempos de la familia. Pero les diré una cosa. Cuando voy al confesionario y confieso, ahora no tanto como lo hacía en mi diócesis anterior, cuando acuden un padre o una madre jóvenes, pregunto, ¿cuántos hijos tienes? Y me dicen, y siempre hago una pregunta más, dime, ¿juegas con tus hijos? La mayoría contesta, ¿qué dice padre? Sí, sí. ¿Juegas con tus hijos? ¿Pierdes el tiempo con tus hijos? Estamos perdiendo esa capacidad, esa sabiduría de jugar con los niños.
La situación económica los lleva a esto. Por favor, pierdan el tiempo con sus niños. El domingo, muestra una madre llorando. Ellos son especialistas en esto. Este domingo de la familia, la que el Señor hace referencia, este domingo de la familia no es perder el tiempo. Questo è un punto critico. Un punto que permite discernir, evaluar la calidad humana del sistema económico en el cual nos encontramos. Y en el interior de este ámbito se coloca también el tema del domingo laborable, que no afecta solamente a los creyentes, pero a todos como decisión ética. Y es un espacio de la gratuidad, del agradecimiento que estamos perdiendo. La pregunta es, ¿a qué cosa queremos dar la prioridad? El domingo libre del trabajo, exceptuando los servicios necesarios, afirma que la prioridad no es la economía, pero lo humano, lo gratuito, las relaciones no comerciales, para familiares, de amigos, para los creyentes, es la relación con Dios y con la comunidad. Quizá haya llegado el momento de plantearnos si trabajar el domingo sea una verdadera libertad. Porque el Dios, las sorpresas, rompe los esquemas, da sorpresas y rompe los esquemas para que nosotros nos volvamos más libres. Él es el Dios de la libertad. Entonces, hermanos, Él vino a hablar de una ley dominical. Lo que pasa es que al Papa hay que entenderlo o hay que saberlo escuchar. Él cuando dice una cosa, te está diciendo otra realmente. Ese hombre es un mago. Entonces, el Papa presenta el domingo como el día de la restauración de las relaciones con Dios, consigo mismo y con la naturaleza. Igual al sábado hebreo con el domingo. Para el Papa el domingo es el primer día de la nueva creación, dejando el último día como el verdadero día que sabemos nosotros que es el día de Dios. El Papa se apropia de conceptos relacionados al sábado y lo aplica ¿qué? Al domingo. Y el Papa habla de crear instituciones para castigar la desobediencia. Este hombre en el mismo año también sacó una ley que la presentó al Congreso. No la vamos a leer ahora en lo que dice ahí, pero le voy a decir en pocas palabras. Él dijo que los estados de los Estados Unidos que no hagan leyes pueden ser castigados o pueden ser premiados si las hacen. Y él dijo, y los estados podrán comprar y vender a cambio de interponer límites a sus emisiones. Comprar y vender. Eso se está hablando. ¿Qué más habló el Papa en su visita? Habló contra usted y contra mí. Habló contra la hermana Dina, habló contra la hermana Karina, habló contra Philly, habló contra Freddy y nos llamó fundamentalistas. Y él dijo lo siguiente, hermanos, o sea, es que la cosa está seria. El Papa Francisco formuló este jueves un llamado a la vigilancia contra cualquier tipo de fundamentalismo de índole religioso o del tipo que fuere. Cualquier tipo de fundamentalismo. Y déjeme decirle que si usted y yo queremos ser salvos, si usted y yo somos fieles, no somos fundamentalistas. El término fundamentalista fue un término que creció en el siglo XX, a principios en este país precisamente, y era un término que se le daba a una persona que buscaba que la palabra del Señor se guardara tal como debía de guardarse. Y se reconocía a estas personas fundamentalistas a los que hacían un llamado a volver al fundamento cristiano. No lo busqué en un libro religioso, lo busqué de Wikipedia. Mire cómo dice. Fundamentalismo, actitud contraria a cualquier cambio o desviación en las doctrinas y las prácticas que se consideran esenciales e inamovibles en un sistema ideológico, especialmente religioso. ¿Qué hay que guardar el domingo? No, el fundamento es ese. No era un fundamentalista. Moisés era un fundamentalista. Abraham era un fundamentalista. No. Lo que diga el fundamento. Ahora noten ustedes cuándo se acuñó esa frase, a qué personas. El fundamentalismo es un concepto moderno que surge como reacción cuando la sociedad moderna empieza a guiarse por leyes humanas y deja de lado las divinas, afectando a los hábitos y al estilo de vida.
El término nació a principios del siglo XX en los Estados Unidos y rápidamente pasó a definir ideologías cristianas protestantes que, enarbolando la infalibilidad de la Biblia, pretendían un regreso a las posturas fundacionales del cristianismo. Entonces dice, no se puede permitir a Dina, no se puede permitir a su hija, porque ellos son fundamentalistas, no se quieren salir de ahí, no quieren cambiar. Pero hablaba como dragón. Hermanos, esta nación ya ha formulado leyes en contra de los verdaderos cristianos, en contra el Congreso que hablaba de la defensa de los principios cristianos, hermanos, ya no está más. Cuando se dio la destrucción de las Torres Gemelas, vino la ley patriota número 2. ¿Qué dice la ley patriota número 2? Que usted y yo podemos ser declarados enemigos combatientes extranjeros. Y que si somos hallados de esa manera, no tenemos derecho a la defensa. Pueden llevarnos a un tribunal militar y podemos ser declarados dignos de muerte. ¿Quiénes son declarados como enemigos combatientes ilegales? Dice, cualquier persona que comete actos de hostilidad contra los Estados Unidos o que ayude material intencionalmente a hostilidades contra los Estados Unidos. Es decir, por lo que yo estoy hablando, hoy día puedo ser llevado a la cárcel y puedo no tener defensa. Puedo perder el habeas corpus. El habeas corpus es el fundamento del principio de inocencia, el principio de defensa, el principio de tener un abogado. Está escrito que si usted es declarado un enemigo combatiente ilegal, extranjero, entonces usted puede perder todos sus derechos a la defensa. Después del 2001 y después de lo que hizo el gobierno, muchos hombres protestaron, estuvieron años sin ser juzgados en la cárcel. Los invito a que ustedes mismos comprueben esto. Ahora, ¿qué otra ley se dio el 23 de octubre del año 2007? Crímenes de pensamiento. ¿Qué ley dice eso? Los crímenes de pensamiento son terrorismo. ¿Y qué es un crimen de pensamiento? Es adoptar o promover cualquier creencia considerada extremista con el fin de conseguir cambios sociales, políticos o religiosos. O sea que si yo estoy predicando conforme a la palabra del Señor, conforme al espíritu de profecía, a mí me declaran como una persona digna de ser llamado ¿qué? De tener un crimen de pensamiento por querer promover un cambio social dentro de la religión. Estas leyes ya están en los Estados Unidos. Lo que pasa es que están esperando que venga algo grave dentro de Estados Unidos para que se apliquen. Cuando vino la destrucción de las 2 Torres Gemelas en el año 2001, la ley patriota ya estaba lista antes de que ocurriera. Y cuando ocurrió, se le pasó a todos los congresistas que eran amenazados por el anthrax, cartas que tenían anthrax, yo no sé qué, miles de cosas. ¿Y ellos qué hicieron? Firmaron. Se le preguntó a uno por unos congresistas y la mayoría respondió, la firmamos sin leerla. Porque comprendieron el error años después que habían cometido, porque quitaron los derechos fundamentales, especialmente del ciudadano americano, y se le entregaron facultades al gobierno, supuestamente para proteger de un acto terrorista que el mismo gobierno había hecho. Ahora que viene, no solamente se habló de una encíclica, se habló de una bula papal. ¿Qué es una bula papal? Era un sello de autoridad que los padres o los curas o los en este caso los papas, colocaban para dar un decreto mundial. ¿Listo? Bulas reconocidas, una bula alejandrina, fue la que le dio la autoridad voy a descansar un momentico. A Cristóbal Colón para descubrir América, por medio de la corona española. La bula más conocida, la bula ad extirpanda, que quiere decir extirparlos, acabarlos, arrasarlos, que dieron los papas Inocencios. ¿Qué dice? Autorizaba la Inquisición pontificia el uso de la tortura como medio legítimo para obtener la confesión de los herejes. Eso era una bula papal, y así se hicieron las bulas. Este año el Papa ha lanzado una bula que la llama el Jubileo de la Extraordinaria Misericordia, que comienza ¿cuándo? El 8 de diciembre de este año y termina ¿cuándo? El 20 de noviembre del año 2016. Le llama un jubileo. ¿Qué era un jubileo? Un descanso semanal como el que hoy día estamos haciendo, un año sabático cada 7 años y el gran año jubilar que era cada 7, que quiere decir cada 50 años. ¿De dónde viene ese término? De la palabra Yobel, que quiere decir el cuerno. Ese cuerno se utilizaba para convocar a santa congregación. ¿Listo? Ahora,
¿Qué dice él en esa bula papal? Dice, Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Punto 2. Siempre tenemos la necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Entonces preguntémosle a la Iglesia Católica qué es el misterio de la misericordia para que podamos entender. El misterio de la misericordia vino por medio de esta mujer llamada Faustín Walwaska, conocida como el apóstol de la misericordia. Ella narra haber tenido conversaciones místicas con Jesucristo, puestas en forma de diario. Dice, después de un periodo de cuestionamiento oficial de la misma iglesia, esta devoción recibió un gran impulso durante el pontificado de Juan Pablo II, quien proclamó la fiesta de la Divina Misericordia. Entonces esta mujer recibe una visión, como Satanás utiliza muchas veces, se le aparece Jesucristo y le habla del misterio de la ¿qué? De la misericordia. Ahora, ¿en qué consiste el misterio de la misericordia? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Toda alma que cree y tiene confianza en mí, misericordia la obtendrá. La última tabla de salvación es recurrir a mi misericordia. Yo soy el amor mismo y la misma misericordia. Las almas que veneran mi misericordia resplandecerán con resplandor especial. Ahora la pregunta que debemos de hacer, ¿y Jesús qué le dijo a esta mujer si una persona no quería entrar por la puerta de la misericordia? Dice, no puedo castigar a un pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable, impenetrable misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de la misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Entonces, en términos claros, lo que el Papa está diciendo, mire, yo les voy a dar una fecha a los hermanos separados que están por allá afuerita, en las iglesias protestantes. Comienza esa puerta el 8 de diciembre, día de la concepción de la Santísima Virgen. Ese día quedó en embarazo, pero nació el 24 de diciembre el niño. Entonces yo no entiendo si fue un embarazo muy corto o muy largo, de casi un año. Ellos mismos no entienden ese misterio. Bueno, pero terminará el 20 de noviembre. Es decir, a partir del 20 de noviembre, quien no haya aceptado esa puerta de la misericordia ahora tendrá que pasar, ¿por qué? Por la justicia. Para que el Papa escriba, hable y diga esto, es porque algo grande tiene preparado y ya todo está listo. Sigamos. Dice, para llegar también a la puerta de la Santa Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuerzas, una peregrinación. Hermanos, ustedes escucharon hablar hace poco de una peregrinación que hubo a la Meca, allá en Arabia Saudita. Sí, que murieron un montón de personas. ¿Cuántos? Muchos. 700,000 el primer día y de los heridos pasaron a casi 2 millones. Aplastados por otras personas. Estaban apedreando supuestamente a Satanás allá en la Meca. Y déjeme decirle que muchas de las cosas de los musulmanes son iguales a los de la Iglesia Católica. Sus figuras, sus simbolismos, la Virgen, creen en la Virgen. Muchas cosas, mis hermanos. Ahora él trae las palabras de Juan Pablo XXIII, que fue el que creó el Concilio Ecuménico II, el Concilio Vaticano II. Él utiliza las palabras de Juan 23, dice, vuelve a la mente las palabras cargadas de significado que San Juan 23 pronunció en la apertura del concilio, para darle la invitada a los hermanos separados para que volvieran, para indicar el camino a seguir. En nuestro tiempo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este Concilio Ecuménico II, que era engañar y atraer a las religiones separadas, la antorcha de la verdad católica, quien quiere mostrarse madre amable, la madre de todas las rameras, de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. Basta solamente que acojáis la llamada a la conversión y os sometáis a la justicia, mientras la Iglesia os ofrece misericordia. Entonces, hermanos, la crisis final se avecina, la crisis viene, mis hermanos. Quiero leer este último párrafo de acá, de este segmento, dice, el tiempo de angustia cual nunca fue está próximo a caer sobre nosotros y necesitamos una experiencia que ahora no tenemos y que muchos no se preocupan por obtener. A menudo ocurre que la angustia es mayor que la imaginación que en la realidad, pero no será así en la crisis que tenemos por delante. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán ¿qué? Rápidos. 3 conclusiones de la visita del Papa a los Estados Unidos. Primera, la herida mortal fue sanada.
que un papa tenga tanto espacio, autoridad y aplausos, como lo vimos en esta visita del Papa Francisco a Estados Unidos, muestra el poder del obispo de Roma sobre los Estados Unidos y por ende sobre el mundo. Y por sobre todo, por haber sido invitado a hablar en la Casa Blanca, el Congreso, la ONU y en el mismo lugar donde fue firmada el Acta de Independencia, nos muestra que la herida mortal dejó de ser ¿qué? Mortal. Segundo punto, y la adoraron todos. Al ser el evento político religioso más visto en la historia del mundo, se comprueba la descripción de la profecía de Juan, que retrata la simpatía de Estados Unidos con Roma. Se confirmó una vez más esta semana y ejerce toda la autoridad en presencia de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia y la adoraron todos los moradores de la tierra. Tercer punto, y escuchen bien, las dos bestias comparten los mismos intereses. Primero, de todas las necesidades humanas contemporáneas, es decir, actuales, la más urgente, importante e indispensable que siempre se infiltró en los discursos protestantes y de los papas son la ecología, la restauración y la socialización de las familias y la lucha contra la intolerancia capitalista que afecta al mundo para mantener sus actividades de 7 días a la semana. O sea, ¿qué fue lo que siempre se habló? De la restauración de las familias, darle descanso a las personas, de ese capitalismo salvaje que siempre es dinero, dinero, no, hacer un freno y a la vez defender la ecología. En resumen, si te fijas bien, la base, el fundamento, la columna que sostiene estas tres preocupaciones del Papa Francisco se llama descanso dominical. ¿Por qué? La realidad es que el domingo ya no es preocupación religiosa, se convirtió en una preocupación política, social y económica. Es decir, hermanos, aquí este discurso del Papa cabe para todo el mundo. Usted puede ser religioso y lo acepta, puede ser mundano y lo acepta, puede ser un ateo y lo acepta, puede ser un evangélico y lo acepta. ¿Por qué? Porque le está diciendo, mire, es que no es algo religioso solamente, es para el beneficio ¿de qué? De la tierra y para darle descanso ¿a quién? A la humanidad. ¿Quién se va a negar a esto? Nadie. La realidad es que el domingo ya no es una preocupación religiosa y se convirtió en una preocupación política, social y económica. De esta manera es fácil de complacer a la multitud y tener el apoyo total para la implantación dominical. Así que es esa la forma en que el papado y el protestantismo apóstata encontrarán apertura y apoyo en esta legislación predicho por las profecías bíblicas. Los fieles creemos, basados en Apocalipsis 13:17, que en todos los que no acepten la señal de la bestia tendrán que pasar por las más grandes pruebas de fe y de fidelidad a Dios en el último de los tiempos. Hermanos, y finalmente quiero dejarlos con este llamado. Esta mañana cuando yo decía que nos estamos preparando más para la guarda del domingo, más para la marca de la bestia que para el sello del Dios vivo, es una realidad, hermanos. Nosotros no estamos haciendo las obras correspondientes a lo que se está produciendo en el mundo. Nosotros no estamos predicando la verdad que debemos de predicar. Nosotros no estamos viviendo conforme al modelo edénico. Nosotros no estamos, hermanos, trabajando como deberíamos de trabajar. Es el momento que cambiemos nuestras prioridades en la vida. Yo sé que todos hemos tenido prioridades de estudio, de tener una casa, de pagar una deuda, no sé. Todos en nuestra mente tenemos proyectos, pero es bueno que en estos momentos reevaluemos nuestros proyectos, porque lo que se viene a continuación sobre la humanidad no será nada fácil. Nosotros vamos a estar en el lugar de los fieles de Dios o en lugar de las personas que no quieren guardar los mandamientos de Dios. El mundo será dividido en dos grandes grupos, pero esos dos grandes grupos no tendrán nombres de religiones. Los nombres de las religiones como tal desaparecerán. Se llamarán así los guardadores de los mandamientos de Dios y los guardadores de los mandamientos de los hombres. Hagamos una pregunta: ¿cómo estamos viviendo? Llegará un momento, hermanos, que no podremos comprar ni vender. Una ciudad como Nueva York se puede cerrar en un minuto. Nosotros nos gloriamos muchas veces que en los Estados Unidos podemos tener autopistas, tenemos vías, pero todas controladas por peajes, por túneles y puentes. En un momento no se podrá salir de las ciudades. Recuerden ustedes cuál fue la estrategia del Imperio Romano cuando destruyó Jerusalén. Todos los muros fueron cerrados. Cuando Cestio Galo fue a rodear la ciudad, por mano milagrosa de Dios se fue
y los cristianos se pudieron ir. Lo que hicieron ellos, los judíos, se envalentonaron y atacaron la retaguardia de Sexto Galio. Pero eso solamente fue para que los cristianos pudieran salir, porque ellos sabían cuál era la señal, una ley dominical. Pero cuando vino Tito hizo tan difícil la situación para los que quedaron dentro de la ciudad de Jerusalén, que el estiércol de paloma se vendía por gran cantidad de dinero. Las amarraderas de las sandalias y los cinturones se comían. Los padres se comían a sus hijos pequeños. Los hijos jóvenes mataban a sus padres ancianos y se los comían. Cuando los hombres salían de la ciudad por falta de comida, eran crucificados. Y eran tantas las cruces que habían alrededor de Jerusalén que difícilmente se podía pasar por entre una y otra. ¿Cuántos judíos murieron? 1.050.000, porque no salieron. Por eso yo digo, la iglesia hoy debe estar predicando, la iglesia hoy debe estar hablando de los acontecimientos que están ocurriendo, de la salida al campo. No que te salgas como un loco a comprar una tierra, no estoy diciendo eso, sino que con meditación y oración tú comiences a planear tu vida. Si tú tienes hijos pequeños, piensa. Si tienes hijos jóvenes, piensa. Tú puedes sostenerte firme ante una ley dominical, sí. Puedes tomar la decisión de morir, sí. Pero si son tus hijos los que pueden morir por falta de comida, ¿qué vas a hacer? Tienes hoy la fortaleza, la fe de decirle a tu hijo, ve y pelea y planta la bandera de la fe en territorio enemigo y sé firme y fiel. Son nuestros hijos así. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ustedes saben, mis hermanos, ojalá tuviéramos tiempo, cómo las grandes multinacionales se han tomado la tierra en todo el mundo que tiene agua. La guerra no va a ser por el petróleo, la guerra va a ser por el agua. El agua está controlada. En este país de los Estados Unidos, un hombre fue preso por recoger agua lluvia en su territorio, en su finca, en su parcela. Fue puesto preso por recoger 3 barriles de agua. Y en el mismo estado se le dio un contrato a un hombre para explotar 245.000 millones de litros de agua al año para venderla embotellada. Las grandes compañías que tienen el dinero en este país han invertido el dinero en el agua y nosotros ni siquiera hemos pensado en eso, tener una tierra. ¿Dónde ir, mis hermanos? Cuando venga el decreto dominical, ¿usted para dónde saldrá? Cuando venga la crisis, ¿usted qué hará? Es que la preparación tiene que comenzar hoy. Por eso es la importancia de estos temas, mis hermanos. Por eso este párrafo de mensajes selectos toma 2 páginas 161. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y que las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Hermanos, ¿qué dijo la Organización Mundial de la Salud esta semana? ¿No han escuchado? Que el consumo de la carne roja produce cáncer. ¿Quién escribió eso hace más de 130 años? Hermanos, ¿esto hace cuánto se escribió? Cuando venga la crisis y no podamos salir de la ciudad, vamos a decir, se cumplió, pero con nosotros adentro. ¿Qué estamos esperando, mis hermanos? Ahora deberíamos prestar atención. Hermanos, cuando no se pueda comprar y vender, ¿usted qué va a comer? Sencillo, está escrito. Que lleven sus familias al campo donde puedan cultivar sus propias, ¿qué? Provisiones, su propia comida. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salir de las ciudades e ir a los distritos rurales, donde las casas no estén apiñadas unas al lado de las otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Hermanos, que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos pueda ayudar. La única salvaguardia se encuentra en Cristo Jesús. El único que venció al mundo es Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán el mundo. Hermanos, estos libros desempolvémoslos. Deben de ser libros que deben de estar en nuestro nochero, en nuestra habitación, en nuestro día a día. Eventos de los últimos días, Maranata, el conflicto, el deseado. Son libros, hermanos, que debemos de estar meditando día a día. Recordemos que somos ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Recuerde que esta promesa solamente será para los fieles. Vendrá la indignación, Dios se levantará a hacer su obra extraña, castigará. Ezequiel 9 dice que los primeros que son castigados son los de la casa de Dios.
comenzando por los ancianos. Y dice, y no perdone tu ojo ni a niño, ni a mujer, ni a anciano, ni a nada. Las plagas comienzan por la casa de Dios, para los desobedientes, para los indiferentes, desleales, los que se han negado a ser tallados y escuadrados por la palabra de los profetas. Hermanos, las promesas son para los obedientes, las promesas son para los fieles. Lucas 21, 28, 31 y 32 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, ¿qué? Acontezca. Bueno, somos esa generación. Nos tocó el desenlace de los acontecimientos finales. Joven, jovencita, querido hermano, querido niño, querido amigo, querido hermano, somos nosotros. Pero ¿cómo está nuestra situación con Dios? Tenemos pecados acariciados, pecados ocultos. Aprovechemos que estamos bajo la misericordia, bajo la gracia de Dios. Si tenemos planes de hacer pacto con el Señor mediante el bautismo, no nos demoremos en hacerlo, hagámoslo, consagrémonos al Señor. Si nos levantamos al baño 2, 3 de la mañana, arrodillémonos a orar. Muchas veces nos despertamos y no sabemos por qué. Y Dios nos está diciendo, ore porque vendrá una crisis. La pluma inspirada dice que ni la pluma más elocuente ni más inspirada podrá describir tan terrible prueba que vendrá sobre los hijos de Dios, sobre la iglesia de Dios. No nos alcanzamos a imaginar y estamos durmiendo y seguimos en nuestro día a día como si nada fuera a acontecer. Y finalmente quiero dejarlo con estas palabras que a mí me han ayudado siempre en mis crisis, en mis momentos de dificultad, cuando me pregunto, ¿seré salvo o no seré salvo? Hermanos, estos estudios tienden no a que te alarmen, a que te asusten, a que te traigan miedo. No, Dios no acepta una obediencia de esa manera. Lo que tienden es a despertarnos y a mirar la vida de una forma diferente. Lo que tienden es a mirar que la vida, el mundo, está ocurriendo un cambio terrible. Que el enemigo de las almas, a través del papado, del obispo de Roma, como ustedes le quieran llamar, ha tenido o ha tomado el control del mundo. Pero a mí lo que me enseña esos pasajes bíblicos es que la salvación no depende de mí, que la salvación depende de Dios y que en medio de esa salvación está empeñada la firma de Jesucristo. Y la firma de Jesucristo dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Noten bien, ni nadie las arrebatará de mi mano. Abraham Lincoln, en la guerra de secesión de los estados del norte contra los estados del sur, estaba preocupado y el general fue y le dijo: no se preocupe, señor presidente, que Dios está del lado nuestro. Y Abraham Lincoln le respondió: a mí no me preocupa, porque yo sé que Dios está del lado nuestro. Lo que me preocupa es si nosotros estamos del lado de Dios. Dijo el predicador: les tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que Jesús está aquí, y la mala noticia es que Jesús está aquí. Depende del lado donde te encuentres. ¿Eres amigo de Jesús o no eres amigo de Jesús? Porque si eres amigo de Jesús, no te preocupes, que la mano de Jesús es muy fuerte para no soltarte. No te soltará. Él ha empeñado su nombre, y no solamente el suyo, sino el de su Padre. Note bien cómo sigue diciendo: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación en Cristo Jesús está efectiva, es poderosa, es verdad. Pero si nosotros no hacemos preparativos, si nosotros le decimos a Dios: mi Señor tarda en venir, y comenzamos a emborracharnos, es decir, a participar de las cosas que embriagan este mundo, entonces no estamos haciendo nada. Hermanos, que Dios nos pueda ayudar, que podamos contemplar lo que está sucediendo en el mundo, para despertar, para predicar. Viene a mi mente el señor José Bates, pionero de la iglesia adventista. Era marinero, era cristiano, y cuando se convirtió a la verdad del evangelio del sábado, entonces él le preguntaban en cada puerto: ¿qué hay de nuevo, capitán? Y él decía que el sábado es el día del Señor. Y iba a cualquier parte y decía que el sábado es el día del Señor, que el sábado es el día del Señor. Hermanos, esta tarde estábamos hablando sobre, hay tantas cosas que quisiera decir, hermanos.
Esta tarde estábamos hablando sobre cómo ocurrirán las cosas en el mundo, pero yo quiero que leamos lo siguiente. ¿Cómo será que la iglesia recibirá el Espíritu Santo? Hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Hace más de 130 años se escribió, escuchen bien, pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, el tercer mensaje producirá un efecto que no habría producido antes. ¿Qué haremos, mis hermanos? Salimos a proclamar el tercer mensaje. Y note lo que dice, crecerá hasta convertirse en un fuerte pregón. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por los tiempos ¿de qué? De la angustia. Al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las iglesias, pues no podían refutarla, la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre y pestilencia. Mis hermanos, ¿cuándo es ese tiempo? Ese tiempo es el pequeño tiempo de angustia. Y finalmente, Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que la alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre las cuestiones vitales. Y escuchen bien, la iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán ¿qué? Unidos. Mis hermanos, ¿qué es lo que está diciendo? Viene la agitación del domingo. Como respuesta a ellos, los fieles, los pocos o muchos, no sé, que hayan aquí en Charlotte, comenzarán a hablar de la verdad del sábado, el tercer mensaje angélico. Usted comenzará a hablar y esta verdad se volverá en un fuerte ¿qué? Pregón. A medida que usted lo va agitando, recibe el Espíritu Santo en la lluvia tardía. Y esto usted sale a predicar con poder y gloria de Dios. Y esto enfurece a las otras iglesias que van y apelan al brazo poderoso de la autoridad civil para traer una ley dominical y luego una ley de muerte. Entonces, mis hermanos, seamos parte de esa profecía. Concluíamos esta tarde en el almuerzo. Todas las profecías se están cumpliendo. ¿Y la profecía de la iglesia qué? Pero también concluíamos que serán pocos los que despertarán y tendrán la lluvia tardía. Dios quiera que todos los que estamos aquí seamos de ese pueblo o de esos pocos que han de recibir esa lluvia tardía. Pero si callamos, como se le dijo a Esther, en este tiempo de apremio, entonces liberación vendrá de alguna parte. Pero quién sabe si tú para esta hora has venido o has llegado. Que Dios nos pueda bendecir. Es mi deseo de oración. Amén. Oremos.